Hola, don Mario. Qué belleza verlo otra vez. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Buenas noches, don Mario. ¿Cómo está? Hola Klaus, qué gusto verte. Qué bendición verlo a usted. Pollonazo, usted, Aquí, mira. aquí estoy a la orden. Aquí estamos. Hola, don Mario, buenas Está noches, Juan gusto saludarlo. Qué Carlos, bueno que ya buenas está por acá. noches. Bienvenidos. Bien. Ahora, Muy bien, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los Pero por los pecadores, pecadores, ahora en la ahora hora y de en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como Como era en en el el principio, ahora y principio, siempre, por los siempre, siglos de por los siglos. los Amén. siglos. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. San Pablo. Ruega por Ruega nosotros. Muy bien, entonces hoy nuestra clase eh, pues, encomendamos al ausente de esta clase así físicamente y virtualmente, que es Willy Puente, que pues hace una semana el Señor se lo llevó al cielo. Justamente el viernes pasado estuvo en misa en la UNIS y el sábado ya amaneció en la vida eterna. O sea que el Señor quiso llevárselo en un sábado, pues el día que la iglesia dedica a la Santísima Virgen y en el que se cumple el llamado privilegio sabatino, ¿verdad? Ese privilegio que la Virgen concedió a quienes llevaran el escapulario del Carmen y llevaran una vida recta de alcanzar el cielo en el sábado siguiente a su muerte. O sea que en el caso de Willy, confiamos en Dios en que el mismo día el Señor se lo llevó a su presencia. Muy bien, era un hombre muy devoto de la Virgen. El mismo viernes había estado en misa en la UNIR y nada hacía presentir desde el punto de vista humano que se nos fuera a ir de esta manera. Hoy hablaremos de la doctrina social de la Iglesia. El autor de este texto que hoy comentamos es el profesor, el sacerdote Cristian Mendoza, que ha venido algunas veces a Guatemala. Acaba de estar aquí en el mes de enero. Bien, el temario que se va a abordar tiene 3 puntos. ¿Cuál es el origen de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuáles son los principios de esta doctrina social? ¿Y cuáles son los modos de incidir en la sociedad de acuerdo a estos principios? Bien, empecemos por tanto en el origen de la doctrina social de la Iglesia. Creo que el punto de partida fundamental es la carta primera de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Este punto de partida, aunque parezca que es muy genérico, pues nos deja muy claro que Jesucristo desea, es lo que le dice San Pablo a Timoteo, que todos los hombres se salven y que todos lleguen al conocimiento de la verdad.
En consecuencia, pues también en cuanto a la doctrina social, pues es el conocer estas verdades forma parte de nuestra salvación. Bien, ¿a partir de qué momento histórico concreto se puede hablar de una doctrina social de la Iglesia ya formulada como tal? Bien, 1849 a 1891. Sin embargo, estas fechas pues no son unas fechas absolutas porque ya antes pues se había hablado de esta temática. Sin embargo, no se olviden que fue el Papa León XIII el que empieza a explicar la doctrina social con una famosa encíclica llamada Rerum Novarum. Bien, ¿y cuál es el concepto fundamental de la doctrina social de la Iglesia? El bien común. Y en el bien común están implicados dos valores principales de esta doctrina social de los que tenemos que hablar: la justicia y la libertad. A mí me parece que de cara a las próximas elecciones que habrá en nuestro país es muy importante dar a conocer la doctrina social de la Iglesia, y me parece que ustedes serán pues grandes expositores de esta doctrina social en muchos ámbitos, y que es lógico que sea a través de ustedes que llegue a muchas personas. Bien, entonces vamos a ir en orden. ¿Qué es lo que la Iglesia ofrece? La Iglesia ofrece la buena nueva de la salvación. Y por eso, pues, la presencia de la Iglesia en el mundo es necesaria, porque la buena nueva viene a través de los sacramentos, de la predicación de la palabra de Dios y de todas aquellas enseñanzas de la Iglesia que se refieren a la vida en sociedad. Enseñanzas que tienen repercusiones en el plano de la concepción de lo que es el hombre y de la conducta del hombre, lo antropológico y lo ético. Bien, podemos hacernos la pregunta siguiente: ¿en qué sentido se dice que la convivencia social determina la calidad de vida? Porque claro, el hombre y la mujer se desenvuelven en un ambiente social determinado, en un país determinado, en un marco histórico concreto. Bien, en esos ambientes, en esos marcos históricos y geográficos, hay unas condiciones en las que cada hombre y cada mujer puede alcanzar una mayor o una menor comprensión de sí mismos, pueden tomar decisiones y sobre su propia persona y sobre su propia vocación. Bueno, ¿acaso la Iglesia es indiferente a lo que ocurre en la sociedad? De ninguna manera. Por tanto, la Iglesia le interesa todo lo que se decide en la sociedad, los productos de la sociedad. A veces son productos culturales, no son solo productos fungibles, comestibles, ¿verdad? Bienes materiales, no. A veces son servicios, porque resulta que todos estos procesos y servicios y ofertas de la sociedad siempre hacen referencia a la calidad moral. Y por tanto, esa calidad moral puede ser auténticamente humana y humanizadora o no serlo. Momento que voy a cerrar una puerta. Bien, entonces puede ser y puede no ser, ¿verdad? Alta la calidad moral en la que se vive. Piensen ustedes cómo se vivía en Rumanía, en Checoslovaquia, en Polonia, durante el tiempo de la cortina de hierro, cómo se vivía en Alemania Oriental,
cómo se vivía en España en los años de la Guerra Civil Española. Bueno, indudablemente la calidad moral de las personas, o sea, el poder vivir de un modo auténticamente humano en unas sociedades en las que no había libertad, en la que la comida estaba racionada, en la que todo el mundo se convertía en policía del otro. Bueno, pues era muy difícil. Basta con que miremos en los tiempos actuales algunos países de América y del Extremo Oriente que están sometidos todavía a esa cultura de un Estado policía, que es un auténtico vigilante de todos los movimientos del prójimo. Bien, entonces el Evangelio también anuncia con su mensaje la transformación del mundo, de alguna manera lo anuncia. Y por ese motivo, la iglesia no es indiferente. Y resulta que lo que pasa en el mundo no puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el designio de Dios. Y no es indiferente la política, la economía, el trabajo, la cultura, porque podría ser que alguno de esos ámbitos no fueran conformes al designio de Dios. Y por eso todos esos ámbitos tienen interés para la fe, porque influyen de un modo importante en la vida de los fieles de la iglesia. Bien, entonces, ¿por qué a la iglesia le interesa y le preocupa todo aquello que impida al ser humano vivir su propia vocación? Por ejemplo, le interesa cuando hay una organización económica en una sociedad que no le deja tiempo a las personas para atender a sus hijos. O una organización que no otorga los bienes económicos necesarios para sacar adelante la familia. Bueno, esos son obstáculos reales. A la iglesia le interesan esas cosas. Y podíamos preguntarnos, ¿pero es que Cristo le asigna una misión política, económica o social a la iglesia? No. El fin que le asigna es de orden religioso. Y esa misión, ese fin religioso, trae consigo pues unas funciones, unas luces, unas energías que pueden servir para que la comunidad humana tenga pues mejores condiciones de vida y la gente pueda vivir de una manera muchísimo más coherente con lo que, pues con la vocación que Dios nos ha dado, pues que es una vocación trascendente y que por tanto nosotros no podemos verla, esa vocación, como algo accidental. Bueno, muy bien. Cuando nosotros hablamos de la teología moral social, estamos hablando de unas realidades que no siempre se estudian en las acciones de la moral personal. Es decir, no siempre son idénticas. Entonces, la doctrina social de la iglesia forma parte de la teología moral social. Forma parte. Y al formar parte de esa teología moral social, tenemos que distinguir que hay unos principios, hay unos criterios de juicio, hay unas directrices de la doctrina social muy amplios, y son tan amplios que caben muchas soluciones, por tanto, cabe un gran pluralismo. Y ante la pregunta de si realmente existen soluciones únicas a dilemas económicos o dilemas políticos, la respuesta es tajantemente no. Y por eso la iglesia no propone soluciones sociales únicas. ¿Por qué? Porque las soluciones sociales hay que proponerlas considerando los dilemas de la ética personal. Y no todos los ambientes son iguales, y por tanto aquí no se cumple el que 2 más 2 es igual a 4, precisamente porque no siempre es 2 más 2. A veces hay 2 más 5,
a veces hay -2. Bueno, entonces la iglesia se va haciendo cargo con su doctrina social del anuncio que el Señor le confió. ¿Y cómo hace eso? Bueno, pues actualiza el mensaje de liberación del pecado, el mensaje de redención, explicando el evangelio del reino. Pero claro, ¿dónde lo hace? En unos acontecimientos históricos concretos. Por tanto, esta actualización que hace la iglesia, la hace dentro de unos acontecimientos históricos concretos. Uno podría pensar, pues si son acontecimientos históricos concretos, pues el que 200 nicaragüenses han sido echados de su país, han sido sacados del país, destituidos de su nacionalidad, destituidos también de sus bienes. Bueno, sí, estos son acontecimientos históricos concretos en los que la iglesia tiene que actualizar su mensaje de liberación y de redención. Por otra parte, al anunciar el evangelio, ¿qué está haciendo? Está enseñándole al hombre cuál es su dignidad, en qué consiste su vocación de comunión con las demás personas. ¿Cuáles son las exigencias de paz y de justicia más conformes con la sabiduría divina? Bueno, hablemos de los principios de la doctrina social de la iglesia. Entonces, la iglesia enseña que hay una primacía de los bienes espirituales y morales sobre los bienes materiales. Ya este es un principio importantísimo. Pero es más importante el bien espiritual y moral que el bien material. Esto no significa que haya que despreciar el bien material, pero tampoco se puede despreciar el bien espiritual y moral. Y esto es aplicable a los 5 continentes. Bueno, entonces, la iglesia se preocupa del bien integral de los hombres, que incluye el bienestar material. Sí, sí que lo hace, pero sin olvidar que su misión es espiritual. Y por eso el magisterio de la iglesia no va a centrarse en determinados instrumentos que sirven para organizar la sociedad humana y que son de orden político o económico, porque de eso que se ocupen los laicos, sino que se ocupe el Estado, que se ocupe la política, pero claro, el Estado no existe con independencia de las personas. Ahora, ¿qué hace la iglesia? Como tiene una misión espiritual, promueve una moral social coherente con el evangelio. Y dentro de esa moral social coherente con el evangelio, claro que se interesa por el bienestar material. Sí, pero ese es parte del bien integral. Por tanto, el bienestar material no agota el bien integral de los hombres, ni aquí ni en Groenlandia. Bien, ¿qué es lo que tocaría, por tanto, a los cristianos corrientes? ¿Qué les toca hacer desde su trabajo y desde su posición en la sociedad? Tienen que buscar los modos de lograr el bien común. Y para eso reciben orientaciones del magisterio. El magisterio de la iglesia les ofrece principios de acción social. Eso es la doctrina social de la iglesia. Bien. Ahora, ¿cómo elegir desde el punto de vista técnico los medios? Bueno, eso depende de la responsabilidad de los que se ocupan de dirigir los distintos campos del obrar. O sea que la iglesia no va a decir cuál es la mejor forma de construir un hospital, de organizar pues la solidaridad. La iglesia organiza una institución llamada Cáritas Universal, que en cada país tiene sus propios modos de trabajar, de acuerdo a unos principios generales, sí, pero la iglesia no se va a ocupar
de organizar las municipalidades, ni de organizar los bomberos voluntarios, ni de organizar la Cruz Roja, ni de organizar pues, la distribución de las tareas del gobierno local de un país en ministerios. Eso le toca a los técnicos, pero los técnicos no pueden prescindir nunca de su condición de cristianos y por tanto del conocimiento de la doctrina social de la iglesia. Volviendo al caso del doctor Willy Puente, que era médico cirujano y que él pues era cirujano de la parte gastrointestinal, él estaba muchas horas en el Hospital General San Juan de Dios y muchas veces le tocaba destrabar las instancias burocráticas que impedían acceder a los pacientes a los servicios urgentes que estaban necesitando. Y ocurre que no, si no acudía él a resolver, se quedarían sin resolver. Bueno, es que estos son los técnicos que tendrían que hacer aquello. ¿Por qué el médico se tiene que meter en aquello cuando hay unas personas encargadas de recibir a la gente? Porque esas personas a veces pierden de vista que están tratando con personas y se burocratiza de tal forma su misión que no les interesa a la persona y por tanto no le resuelven y le dan largas. Bien. Entonces, este anuncio de la fe que realiza el magisterio de la iglesia no se limita a ofrecer una comprensión de las realidades sociales. Es decir, no se limita a ofrecer una comprensión de la cultura, de la política, de la economía, de la educación. Es que va más lejos. Aparte de ofrecer una comprensión de esas realidades, busca mostrar cómo se configuran de acuerdo con la verdad de Dios y con la verdad de la creación. Claro, el ser humano es el que tiene que custodiar la creación y es el protagonista de la verdad de Dios y de la creación y el protagonista de la cultura, de la política, de la economía, de la educación. Por tanto, sí que necesita una orientación de cómo se configura, siempre y cuando pues, la iglesia no da soluciones específicas, diciendo si A es B, entonces C es la solución. No, lo que la iglesia hace es dar principios y deja libres a los feligreses, a los fieles, para que ellos busquen soluciones y caben 20, 30, 100 soluciones que son respetuosas de la doctrina social. Bien, hay 4 principios morales que se deducen de estas enseñanzas teóricas y son los 4 principios que sientan las bases para organizar la vida social con un valor permanente y de un modo unitario. Por tanto, estos 4 principios que voy a mencionar en la diapositiva siguiente son como la primera manera de articular la verdad de la sociedad. Es una manera de interpelar las conciencias y es una manera de invitar a interactuar libremente con las demás personas. ¿Cuáles son esos 4 principios morales? Dignidad de la persona, bien común, solidaridad y subsidiariedad. 4 principios básicos, no negociables. Ok. La dignidad de la persona no depende de una ideología. Por tanto, la dignidad de la persona tal como la concibe el artículo 3º de nuestra Constitución Política es una forma correcta de entender la dignidad de la persona. Ha de considerarse persona a toda criatura desde el instante de su concepción hasta su muerte natural. Se está refiriendo al ser humano. Muy bien. La solidaridad no sirve para nada sin la subsidiariedad. Y el bien común afecta a todos e incluye solidaridad, subsidiariedad y dignidad de la persona.
Ahora, ¿por qué la dignidad de la persona es central para la doctrina social de la Iglesia? Por una sencilla razón, porque en la medida en que aceptemos que toda persona está abierta a Dios y que la inteligencia de la persona y la voluntad de la persona le permite alcanzar una libertad que le pone por encima de las demás criaturas, estamos hablando de un ser que tiene una dignidad que no tienen los demás seres, porque él alcanza tal grado de libertad con la inteligencia abierta a Dios, que pues esa libertad no la tiene un perro, no la tiene un gato, no la tiene un hipopótamo ni un colibrí. Bueno, preguntándonos si se puede utilizar a la persona como un medio para conseguir fines sociales. Por ejemplo, ¿se puede abusar de los trabajadores o se puede engañar a los ciudadanos? La respuesta es tajantemente no. ¿Por qué? Porque cada persona es única y es irrepetible. Entonces, nadie tiene derecho a suprimir a algunas personas o suprimir sus derechos fundamentales para perseguir fines sociales, aunque le parezcan muy urgentes. Entonces, no podemos decir que vamos a suprimir el 10% de los niños que iban a nacer según la tasa de natalidad, pues que estadísticamente tenemos en el país. Vamos a reducir la tasa de la natalidad implementando métodos abortivos. No tenemos derecho, porque la pobreza no se resuelve eliminando a las personas. La pobreza se resuelve educando a las personas. Y cada persona es indispensable para facilitar el progreso de una nación. Bueno, entonces, de este principio de la dignidad de la persona, se despliegan otros tres que de alguna manera lo están especificando. Uno de ellos es el bien común. El bien común es conjunto de condiciones de la vida social. ¿Y para qué sirven esas condiciones? Para facilitar a las personas, ya sea individualmente o asociadas, que alcancen de modo pleno y de un modo más fácil su propia perfección. ¿Y eso qué quiere decir? Ya veremos. Por eso, no podemos definir el bien común como un conjunto de cosas que se reparten entre los miembros de la sociedad. Porque no son cosas, son condiciones que permiten el desarrollo personal. Condiciones de libertad, condiciones de, pues, salud, condiciones de educación. Por tanto, no son cosas, son condiciones, sin las cuales no se podría alcanzar el bien común y por eso nadie se puede apropiar con exclusividad de esas condiciones que permiten el desarrollo de las personas. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta que esas condiciones se logran con la colaboración de todos, que a todos nos toca tener la regadera en la mano y nos toca regar esas plantas. Todos tenemos talentos. Bien, entonces, todos se van a beneficiar. Esas condiciones van a llevar de modo natural a cada individuo a ser mejor individuo. Y si hay mejores individuos, hay mejores sociedades, hay mejores familias. Los mejores individuos vienen de las familias mejor ordenadas. Entonces, resulta que esas condiciones permiten que los talentos de los individuos fructifiquen en beneficio de todos. Bien. ¿Cuáles son los tres elementos esenciales del bien común? Primero, respetar los derechos fundamentales de la persona humana. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada. Eso es fundamental.
Segundo, el bienestar social y las posibilidades de desarrollo, que todos tengan acceso a los alimentos, al vestido, a la salud, al trabajo, a la educación y a la cultura. Y tercero, la paz, que es resultado de la justicia, por tanto de un orden social justo. Pueden consultar el Catecismo de la Iglesia en los números 1907 a 1909. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los tres elementos esenciales del bien común? Ahí se me fue un signo de admiración. Es un signo de interrogación. Bien. Si abrimos la encíclica última de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, en el número 7 leeremos que junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas que llamamos bien común. Y dice él, no es un bien que se busque por sí mismo, sino se busca para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en la comunidad social pueden conseguir su bien realmente y de un modo más eficaz. Claro, somos educados en una comunidad social, en la familia. Y las familias conviven en un barrio, conviven en un pueblo, en una ciudad, en un municipio, en un cantón de un municipio. Por tanto, desear el bien común y esforzarse por el bien común es exigencia de la justicia y de la caridad. No nos podemos excusar. Bien. Entonces, si los bienes de la tierra fueron creados por Dios para todos, no podemos apropiarnos de los bienes excluyendo a los demás. Y esto es importante entenderlo. Por eso Francisco ha hecho esta carta encíclica llamada Fratelli Tutti, todos somos hermanos, para explicar el destino universal de los bienes. Cuando el Señor crea a Adán y Eva, les dice que procreen y que se multipliquen y que dominen la tierra, no que la exploten, que la dominen. Pero como ellos son los primeros padres, lógicamente ellos tienen que mostrar a los demás este deber de que los bienes son para todos. El agua es para todos, el aire puro es para todos, el agua limpia es para todos. No comió una mañana, comió como a las 2 de la tarde. Cuando les dije que había comido. Bien, entonces este principio del bien común, del destino universal de los bienes, ¿cómo alcanzar este destino universal de los bienes? Pues hay que respetar la propiedad privada, pero la propiedad privada no es absoluta. Todos tenemos responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Vamos a ver qué me preguntan en el chat. Bien, nada, es nada más un aviso. Muy bien. Todos tenemos una responsabilidad de facilitar a los demás que alcance el bienestar. A eso se le llama solidaridad. Bien. Y el bien común puede exigir que se conceda a los necesitados el uso de los propios bienes. Piensen ustedes, cuando estamos en una crisis humanitaria, cuando estamos en una guerra, bueno, en ese caso hay un montón de gente muy pobre, un montón de gente muy vulnerable y no pueden esperar. Entonces, hay que disponer de esos bienes. Y de ahí que ustedes ven cómo, con motivo de un tsunami, de un terremoto, aparecen bienes que se ponen a disposición del prójimo y que antes no estaban a disposición del prójimo. Bien, la propiedad privada no es absoluta. Esto tiene muchas consecuencias. Si yo soy propietario de una finca, tengo que hacer que esa finca produzca. Y si yo no puedo hacer que la finca produzca,
tengo el deber de buscar la manera de que se vuelva productiva. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues hay muchas formas, se puede alquilar, es una forma. Habrá otras formas, pero esta es una manera. Bien, ahora, aparte de esas circunstancias excepcionales de un terremoto, un tsunami, una catástrofe natural, el camino más eficaz y más humano para alcanzar el destino universal de los bienes es el respeto por la propiedad privada. Por eso es que, pues, uno de los bienes necesarios para el bien común es el agua. No tenemos derecho a contaminarla. Todos tenemos que velar para que no se tire basura en los ríos. ¿Sí? Todos tenemos que velar para que la empresa no vierta sus desechos en las fuentes de agua. Sí, así es. Esto es tarea de todos. Bien, pues se pregunta, ¿verdad? Si realmente todos velan por eso. Bueno, pero no todos estamos metidos en las organizaciones que deben hacerse cargo de aquello, pero cada uno puede hacerse cargo de lo que le concierne, ¿verdad? Y de lo que concierne en su sector. Los propietarios de un condominio pueden velar para que los desechos de ese condominio no vayan a ser contaminantes. Buenísimo. Muy bien. Por tanto, respetar la propiedad privada es un deber. Sí. Entonces, nos preguntamos si según el principio de subsidiariedad, alguna estructura social de orden superior, llámese municipalidad, llámese Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, llámese Naciones Unidas, puede interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior y privarla de sus competencias. Puede interferir Naciones Unidas en una nación concreta, ¿verdad? Y privarla de sus competencias, definitivamente no puede, no debe. ¿Puede una municipalidad privar de sus competencias a la asociación de vecinos? No. Lo que tiene que hacer es sostener a esa comunidad inferior en caso de necesidad. Ahí está el principio de subsidiariedad, pero tiene que ayudarla a coordinar su acción con las acciones de los demás componentes de la sociedad, con miras al bien común. Por tanto, no lo sustituye, pero tampoco lo suprime, lo ayuda a que se coordine con los demás. Por eso el principio de subsidiariedad exige que los fieles cristianos hagan valer sus derechos y cumplan sus obligaciones. Porque si no hacen valer sus derechos, si no cumplen sus obligaciones, bueno, pues tampoco las instituciones sociales van a cumplir con su función original. Pero ¿en qué se concreta esto? En la necesidad de que los fieles participen en la vida pública. ¿Verdad? Queremos más horas de los padres en la casa. Está bien, sí, es una cosa importante. Queremos más horas de clase en la escuela. Sí, pero no para quitarse a los niños de encima. ¿Verdad? Por tanto, aquí parecería dos grupos enfrentados con intereses diversos. Bueno, no, es que el interés es el bien común. Tienen que ser educados los niños, pero los primeros educadores de los niños son sus padres. Bien, entonces fíjense ustedes que este cuadro les ayuda a ustedes a entender que si un ordenamiento mayor, llámese municipalidad, intenta atropellar a un ordenamiento menor, llámese un miembro comunitario. Imaginemos que estamos en la Comunidad Europea, ¿verdad? Y que esa Comunidad Europea tiene un parlamento. Pues no puede atropellar a un país
que es miembro de esa comunidad en aras de una política ideologizada. Pensemos en un ordenamiento mayor, un gobierno nacional o un gobierno central. Bueno, pues no puede atropellar el ordenamiento menor, los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Bien, entonces solo debe intervenir en aquellos ámbitos que no son de competencia del ordenamiento menor. Esto nos ayuda a entender qué es la subsidiariedad. Ahora, si no participan todos, va a ser muy difícil hacer evidentes los motivos humanos y los motivos cristianos, porque todas las instituciones sociales fueron creadas, por lo menos en Occidente, entonces, y fueron creadas por motivos humanos y por motivos cristianos. Por tanto, hace falta que haya esa participación de los fieles en la vida pública. Este concepto de solidaridad, aquí está en letra chiquita, mira, se me olvidó ampliarlo, viene del derecho romano. Cuando un grupo de personas que no eran familiares deseaban aventurarse en una empresa, se podía hacer un contrato que se llama contrato insolidum, es decir, contrato con todos los miembros de esa familia o de ese grupo social. De ahí viene lo de solidaridad, contrato insolidum. Bien. Es una figura jurídica y cada uno de los que contratan en esa figura jurídica queda obligado, si es un caso de necesidad, a pagar la totalidad de la deuda que había contraído todo el grupo. Es una forma del derecho de garantizar que quien presta un dinero lo pueda recuperar. Ya sea de esa persona o ya sea de la familia concreta. Luego, pues ya habrá que deducir responsabilidades a los morosos, sí, pero lo que no se puede es dejar de cumplir esa obligación. Bien, entonces, la solidaridad es un modo de comprender la propia responsabilidad sobre la totalidad de un grupo. Entonces, por eso vamos a definir la solidaridad diciendo, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, por el bien de todos y de cada uno, para que todos seamos responsables de todos. No nos podemos desentender. Bueno, principio de solidaridad, ya aprendimos el principio de subsidiariedad, ya vimos el principio de la dignidad del ser humano. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación superior para vivir la solidaridad? Que somos cristianos, somos hijos de un mismo Padre y pues, de ahí se sigue el ejemplo de Cristo, que tiene compasión de todos. Quizá este rótulo que he puesto como decoración, pues a esta diapositiva, Be to Care, les llame la atención y les resulte familiar. Este rótulo y este emblema y este lema se utilizó en la página web del Opus Dei cuando se invitó a que todos pensáramos en qué repercusiones sociales iba a tener la celebración del centenario del Opus Dei. Estamos cerca del centenario 2028, entonces Be to Care, ¿verdad? Pensemos cómo podemos incidir más en la vida social. Muy bien. Entonces piensen que un empresario tiene como principal tarea solidaria crear puestos de trabajo para que las personas que están con él trabajando de modo honesto y responsable se ganen la vida y sostengan a su familia. Lo que no puede hacer es crear puestos fantasmas de trabajo. Ok. Entonces, los empresarios muchas veces tienen mayor capacidad para contribuir al bien común. Entonces,
ellos pueden emprender proyectos de ayuda social que no podrían emprender las personas individualmente consideradas. Y por tanto, conviene que lo hagan. Y a veces lo hacen y de una manera admirable. Muy bien. Entonces, la solidaridad nunca se debe equiparar al asistencialismo. El asistencialismo nos llevaría a dejar de preparar a la gente para que sean capaces de afrontar sus responsabilidades en la vida social. Entonces, una solidaridad reducida al asistencialismo es una solidaridad mal entendida, que suele ser bandera política y que pues, lleva a la gente a abandonar su responsabilidad. Entonces, la solidaridad vela por el auténtico desarrollo humano que tiene lugar cuando se permite a cada persona que despliegue sus talentos en servicio de los demás. Bien, entonces estamos en la diapositiva 41, son 47, me parece que con lo que he dicho aquí, pues está bastante claro ya el tema. Vamos a ver qué preguntas tienen. Voy a hacer una copia en PDF de estas diapositivas para que pedirle a Klaus si lo puede poner, por favor, en el chat del grupo, de modo que los que quieran tener ese resumen, es un resumen que he hecho yo de este artículo de Cristian Mendoza, por tanto es perfectible, ¿verdad? Y ustedes lo podrán perfeccionar, pero les puede servir como un instrumento para poder trabajar y dar a conocer a otros estas responsabilidades. Repito, estamos en tiempos de año electoral y es muy importante que la gente entienda, mira, cuál es la oferta que los distintos partidos políticos podrán ofrecer a un país como el nuestro, que tiene unas coyunturas sociales, económicas, pues étnicas, culturales determinadas y por tanto necesitamos resolver muchas cosas. Muy bien, ahí les compartiré entonces a través de Klaus, le voy a pedir favor a él el PDF. Así que muchas gracias por su atención y seguiremos, si Dios lo permite, la semana próxima. También les agradezco todas las oraciones que hicieron por mí en este periodo en que estuve en una revisión médica muy intensa y profunda. Gracias a Dios he salido con muy buen diagnóstico y vamos para adelante. Muy bien. Que tengan buen fin de semana. ¿Alguien quería preguntar algo? Perdón. Wilson. No, solo dije que qué bueno que todo salió bien, don Mario. Qué gusto. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias Dios te a Dios. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Por favor, le avisan a los demás que se ha reanudado la clase. Sé que la semana pasada no hubo, pero ya empezamos de nuevo. Que estén muy bien, que descansen y tengan un feliz y bendecido fin de semana. Gracias, Igualmente, Mario. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Cuidado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.